Yo soy Gladys Carrillo García, yo soy colombiana canadiense y estuve casada con un ciudadano canadiense quebecois y después de que mi esposo murió, sabiendo todo lo que yo hice con él, que lo ayudé y siempre lo apoyé y estuve hasta su último minuto con él, después de que falleció me han violado mis derechos, se han tratado de hacer toda clase de trampas y mentiras para apropiarse los bienes de mi esposo y me han hecho víctima de mucha persecución y mucho maltrato psicológico, de crueldad psicológica. Yo no tuve otra opción que poder firmar esto, porque es que yo digo todo lo que me sucedió y me sigue sucediendo y la gente cree que es que me he inventado una película de horror y no es ningún invento. Cuando yo me empecé a vivir con mi esposo, no era el millonario que las hermanas tratan de decir, nadie nos visitaba, ni siquiera las hijas que vivían a menos de una hora lo visitaban. Cuando descubrieron cuando supieron que vivía conmigo, vinieron a ver si yo cuánto ganaba, cuántas propiedades tenía, eso fue lo que les importó. Y Francine, que sabía muy bien que yo me había separado de una persona muy agresiva, dijo que no podíamos, Francine acá, dijo que mi nombre no podía figurar en ningún documento de la casa por seguridad y que el espíritu de su mamá le había advertido y que le había enviado ese mensaje a Mario. La mamá de Mario es muerta y ella dice que se comunica con el espíritu de su mamá y que mi nombre no podía aparecer en ningún documento de la casa. Después, como yo tenía mi guardería en NOL, que la tenía desde el 1 de octubre del 2007 y está registrada debidamente en el registro de empresas, nosotros viajábamos frecuentemente para recoger el dinero y para yo poderle ayudar a mi esposo en los gastos y ayudarle a disminuir las deudas, porque eran muchas y era imposible pagarle todo. Él tenía un carro, tenía una casa, pero él debía casi todo al banco. Fuera de eso tenía un préstamo personal y debía varias cartas de crédito. Él desde un principio fue muy sincero conmigo y me contó todo eso y me dijo al principio que era solamente profesor. Ya después, cuando vivíamos como cónyuges de fe y nos comprometimos, fue que me dijo que él era jubilado de Canadá, pero que él tenía que pasarle la mitad él le pasaba la mitad de la pensión a las hijas y el gobierno mensualmente le sacaba la mitad de la pensión para las 2 hijas de Mario. Las hijas no lo visitaban sino una vez al año y siempre era cuando necesitaban dinero, el resto ni aparecían. Aquí está Gislena Leroux, mi cuñada, la hermana de mi esposo, quien con Francine dijo de que yo me había casado con Mario porque estaba un hombre moribundo. Entonces todo el mundo piensa que estaba en la cama ya en los últimos, listo para dar el último suspiro, agonizante. Mire acá mi esposo está feliz, mire a Gislena aquí con sus hijos, su marido y sus yernos. Miren acá, aquí también, acá. Aquí están los colegas de trabajo de mi esposo del Canadá y también de la Escuela de Medicina Aeroespacial de Montreal. Mire, aquí también Gislaine Leroux. Aquí mire toda la reunión. Acá están todos los hermanos y las hermanas de mi esposo. Aquí está, mire, mi esposo está de pie, está muy feliz. Estábamos muy felices. Aquí, Francine, cuando le descubrieron antes de descubrir el cáncer a mi esposo, ella es siempre la que organizaba todo en la familia Leroux, la que dirigía la familia Leroux y la que hacía actividades. Ella nos invitaba y toda actividad teníamos que ir antes a pagar, nada era gratis. Ella también le hacía a mi esposo tratamientos de energía, diciendo que con eso lo iba a curar y varias veces le hizo que le contradecían las indicaciones del médico y puso varias veces la vida de mi esposo en peligro. Cuando sintió un dolor dijo que lo iba a curar y llevaba casi 2 semanas todos los días donde ella, porque lo iba a curar y mi esposo ya caminaba que no podía dar un paso del dolor y pálido y le dije, bueno, vamos al hospital y ella le dijo, no, espérate, mañana tengo un tratamiento más fuerte
y con ese tratamiento te tienes que curar, porque si no, esto está muy, pero muy raro. Entonces, mi esposo me dijo, no, espérate que Francine me va a curar, mañana me hace. Y le digo yo, no, lleva más de una semana y mira cómo está, es más malo. Y yo me puse desesperada a llorar y a suplicarle que nos fuéramos al hospital. Al hospital le hicieron varios exámenes y lo tuvieron que operar de urgencia porque estaba a punto de explotársele la vesícula biliar. Después de que salió de la operación, el médico dijo, si no hubiera venido hoy, mañana usted sería un hombre muerto. Aquí está Francine, sirvió de testigo de nuestro matrimonio y sale con toda su familia acá en nuestro matrimonio. Mire, todo se ve feliz, se ve contenta, nadie está llorando, nadie está con cara triste, todos participaron felices de nuestro matrimonio. Pero Francine, cuando le descubrieron el cáncer, días antes de casarnos, o sea, al principio de octubre, le dijo a mi esposo en un tratamiento de energía, le propuso que no se casara conmigo, que me hiciera creer que el matrimonio era legal, que me hiciera creer que todo era legal, todo era correcto, pero que hiciera un matrimonio ficticio a mis espaldas y que me hiciera creer que era original. Y si no, le dijo, si no, pues entonces no registres el matrimonio. Mi esposo vino muy desilusionado y me puso al tanto y me advirtió y me dijo que en vez de poner a mi hija de testigo, pusiera a mi yerno, porque él era canadiense quebecois y la hermana con él no se iba a meter ni iba a hacer trampas. Y varias veces le hizo jurar sobre la cabeza de su mamá, o sea, la memoria de su mamá, que ella me ayudaría y me protegería y me daría todo lo necesario mientras yo recibía mi parte del patrimonio y mientras yo recibía las pensiones. Y delante de ella me había dado el auto y dijo, es una donación, yo se lo dono a Gladys, esto no entra ni siquiera dentro del patrimonio porque es una donación y ahí está el carro, si yo fallezco, ahí está el carro, ese carro es de Gladys. Y le dijo a Francine que me ayudara a hacer todas las vueltas para que no me fueran a robar y para que me dieran lo que realmente me correspondía, que eran las 2 pensiones y la mitad de todo lo que él poseía. O sea, la casa y el carro, aunque él lo debía todo, yo le colaboraba a cada mes a pagar las deudas, a disminuir las deudas, y yo le ayudaba a pagar los gastos de couple, como cónyuges. Y también hicimos varias inversiones, compramos varias cosas de muebles y cosas para la casa. Aquí están las hijas de Mario que vinieron al matrimonio, acá. Acá fueron más de 100 invitados. La sobrina de Mario, que es la nieta del hermano de Mario, aquí está, que fue quien llevó la bouquetier, y el nieto de Francine fue el que llevó las argollas, Matis, que está aquí, fue el que llevó las argollas. Estas son las hijas de Mario, mírenlas ahí contentas con nosotros, todo el mundo está feliz, mira acá la fiesta. Aquí están las hijas de Mario, están las sobrinas y sobrinos de Mario, acá está otra de las hijas de Mario y acá están las hijas de Mario con mis hijas participando dentro de la ceremonia del matrimonio. Mírenlas acá, mis hijas, las hijas de Mario y los novios de mis hijas, el esposo de mi hija y el cónyuge de otra hija. Y aquí la reunión, acá están todos los hermanos, hermanas y cuñados de Mario, y sobrinos y sobrinas, es de familia. Cuando a mi esposo le descubrieron el cáncer, que tenía el principio de un cáncer de pequeñas células en su pulmón derecho, fue el 11 de agosto del 2011. En esa misma semana mi esposo estaba muy angustiado, muy estresado, y yo también, por supuesto, porque yo no quería que perdiera a mi esposo, yo no quería que él se me fuera a morir. Y Francine le dijo a Mario que había recibido un mensaje de su mamá, el cual le decía que ya ella estaba lista para recibir al otro lado a Mario, como quien dice, ya te quedan unos días o unas horas o unos segundos de vida. Mario, por supuesto, se llenó más de pánico y yo llamé a Gislena, le comenté para que hablara con Francine y lo que hicieron fue entrar en complot y Francine se aprovechó de saber que estaba más alterado y más vulnerable y lo llevó el 25 de agosto del 2011
donde el notario, y cuando Mario llegó allá, ya ella tenía todo organizado con la asistente del notario, y le hicieron hacer un testamento. Mario dijo que él no tenía cabeza, que no quería hacer ningún testamento, que él quería volver a la casa a descansar, y lo obligaron, que no, que porque los colombianos eran muy peligrosos y era una orden de su mamá. Entonces aquí en el testamento dice: Estado civil y régimen matrimonial, dice, declara que está divorciado de Luis de Maré, y de acuerdo al Yuyemen de la Corte Superior, número tal y tal. Okay. Bueno, después en el testamento mi esposo me nombra como su cónyuge, y aquí dice, a ti particular, o sea, dejo a título particular, yo designo a mi cónyuge Gladys Carrillo como beneficiaria de todos los derechos, títulos e intereses que yo podré tener al momento de mi muerte en el régimen de pensión que yo poseo o pre la compañía Air Canadá, a la condición que tal régimen o renta no fuese objeto de una decisión de beneficiario válido. O sea, mi esposo me dijo que él solamente dijo que dejaba todo los títulos y todo lo que tuviera en la empresa en Canadá, me lo dejaba a mí. Y la hermana le colocó que si no hacía objeto de otra decisión de beneficiario válido. Luego aquí hay contradicciones que dice sobre reserva de que esto procede relativamente, bueno, aquí pueden leer todas las irregularidades y contradicciones. Aquí continúa. Es un mundo de irregularidades. Entonces, Mario estaba confiado de que el asistente respetaría su decisión, y fue después de que salió de la operación que él empezó a dudar de las buenas intenciones, realmente las buenas intenciones de su hermana. Está incluido en el testamento Marilyn Bachón, la hija de Francini, Marco Bachón. Entonces, cuando Mario descubrió esto y también descubrió que se había incluido Francini y Gislena Leroux, entonces él descubrió que su testamento había sido saboteado, y se puso muy furioso porque dijo que por qué le iba a dejar a los hijos de Francine cuando ni siquiera lo visitaban, y aparte de eso ya ellos habían recibido la herencia de su padre, y Francine y Gislene, ¿por qué les iba a dejar si todo lo que le hacían era pagando o con algún interés, pero nunca le hacían nada gratis? Después de esto, Francine empezó a tratar de apresurarle la muerte a mi esposo, diciendo que ella lo curaba, que no se hiciera la quimioterapia, que no se hiciera la radioterapia preventiva, porque el 28 de octubre el médico Marco Galán le informó a mi esposo delante de mí que el cáncer había entrado en remisión al 100%, que todos los exámenes habían salido buenos, que su estado de salud era muy bueno. Y mi esposo le preguntó, ¿cuándo el cáncer me puede volver? Y si el cáncer me vuelve, ¿cuánto tiempo de vida me queda? El médico le dijo, todos los cuerpos responden diferentes, y usted, señor Lero, usted respondió muy bien a los tratamientos de quimioterapia. Por esa misma razón, es imposible decirle cuándo el cáncer vuelve, y es imposible decirle si el cáncer vuelve cuánto tiempo de vida le queda. Pero lo que sí le digo es que yo soy muy optimista que en caso de que el cáncer le vuelva, con otros tratamientos de quimioterapia podemos volverlo a controlar y tal vez volverlo a entrar en remisión. Cuando mi esposo estaba enfermo, fuimos a donde la contable, y mi esposo le dijo a la contable que colocara cónyuges de fe 1 año y que colocara casados a partir del 29 de octubre del 2011. Y también le dijo que yo tenía una guardería, la cual yo había trasladado a Drummondville, y le había cambiado la razón social y lo había incluido a él como socio. La contable hizo las dos declaraciones, y mi esposo también le llevó un documento de Air Canadá donde declara que nosotros somos cónyuges de fe. Entonces acá está
FRE por contabilidad de 2 guarderías. Okay. Bueno. Después de eso, yo le pido, después de que murió mi esposo y todo, yo le pido a la contable la copia de la declaración de renta. Ella me la manda por correo y aquí había escrito, o sea, esto es referente a mi esposo Mario Leró, y aquí había escrito estado civil, María, y había escrito antes cónyuge, ¿cómo es? Celibater, soltero, antes de casado. Cuando yo le reclamé y le recordé que mi esposo le llevó un papel de Canadá y le dijo que antes de casado éramos cónyuges de fe, entonces ella corrigió cónyuges de fe a vale mariage. Aquí está la letra de ella misma que manda a Canadá, donde aclara que no podía colocar los 2 estados civil, pero que éramos cónyuges de hecho desde el 12 de marzo del 2011. Acá está la... Bueno, y después, el día que volvimos donde, o sea, antes de mi esposo morirse, que volvimos donde la contable a firmar la contabilidad, nos hizo firmar 2 hojas y nos dijo que como la guardería no funcionaba y se había vendido ya inclusive casi todo el equipamiento y no había nada de esa guardería, que entonces que firmáramos un papel para cerrar la guardería. Entonces me dijo, mi esposo firmó, yo firmé también otro papel y me dijo que si quería ella lo mandaba el correo, pero como cerca de nosotros había un correo, yo le dije que yo lo colocaba, yo lo mandé y la empresa, el registro de empresa lo mandó porque no era el correcto. Entonces yo veo que era diferente al que ella me había dado y que había escrito acá la persona autorizada por la empresa, como si fuera mi esposo, viendo que yo lo coloqué como socio, no porque él me hubiera aportado nada para la guardería, sino porque yo lo amaba y quería también compartir lo que yo tenía, mis bienes. Entonces aquí lo colocó. También cuando le pedí copia de la declaración de la declaración de impuestos a ella, de mi esposo, ¿okay? Cuando le pido a ella copia de la declaración de mi esposo, de la sucesión de mi esposo, porque el contable me lo pidió, esta es la de Mario Leró, esta es la de la sucesión. Miro que en los reseñamientos referente a la cónyuge, o sea, a mí, me declaró como persona muerta, porque acá está la fecha, el nombre, y aquí dice, si su esposa es muerta en el 2012, escriban la fecha de su fallecimiento. Escribieron 2012, bueno. Y cuando yo hago la declaración mía, recibo estos documentos dirigidos a la sucesión Gladys Carrillo. Sucesión Gladys Carrillo. Aquí también, sucesión, Gladys Carrillo, sucesión. Cuando yo llamo para saber por qué dice sucesión, y me dice, no señora, Gladys Carrillo García es una persona muerta, es una persona fallecida. Le digo, yo no estoy muerta, soy yo. No señora, usted no es Gladys Carrillo, no, ella está declarada ya muerta. Le digo, yo no señor, yo estoy llamando por eso mismo, porque ustedes me están mandando que a nombre de sucesión y yo quiero saber qué es lo que pasa. Y me tocó ir a hacer una declaración de que no soy ninguna persona muerta, que estoy viva, y mandar esto. Gladys Carrillo García, afirmo solemnemente que yo, Gladys Carrillo García, yo no soy una persona muerta. Como afirma el reporte de impuestos de la sucesión de mi difunto esposo Mario Leró. Y los reportes de impuestos mi reporte de impuestos. Entonces me tocó hacer esto y me tocó hacer todavía otra porque no creían que yo estuviera viva, que ya me daban por muerta. Acá está otra vez. Yo, Gladys Carrillo, confirmo que yo soy tuyo, que soy
aún yo estoy viva, yo no soy una persona muerta. La persona que ha fallecido el 26 del 2012 es mi esposo Mario Leroux. Después de que mi esposo, cuando le volvió el cáncer, no podía conducir por los efectos de la morfina y los calmantes, y yo no sé conducir. Y yo llamé a Francine, porque siempre había que llamarla a ella, porque ella era la que controlaba toda la familia Leroux, para decirle que por favor que hablara con todos sus hermanos para ver quién podía venir a llevar a Mario al hospital. Y aunque prometió varias veces que iba a ayudar, que iba a venir, no venía. Y varias veces fui llorando al hospital suplicándoles que me ayudaran a proteger a mi esposo, que conducía, que se iba contra el timón, que parecía ebrio y la gente lo insultaba y nadie hacía nada, nadie hacía nada. Y una vez que ya está, otra vez que se subía a las casas, que ya iba a los andenes, desesperada, le dije que parara en McDonald's y llamamos a la policía porque yo no sabía a quién más acudir. La policía vino y no creía que él estaba ebrio, que estaba enfermo, y decía, no, mire, está ebrio, mírelo, está ebrio, porque Mario se iba, no podía guardar el equilibrio. Y yo había llamado ese día también al esposo de Francine suplicándole, y en eso el señor Allen Palento se apareció, dijo, no, es verdad, él está enfermo, dijo, pero en esa situación no puede conducir, es prohibido que conduzcan con sus capacidades febles, él no está bien, él no puede conducir, pero no les importaba, seguían dejándolo conducir. Bueno, la quimioterapia que él comenzó, la segunda quimioterapia, no le sirvió para nada, no le hizo efecto, Mario siguió malo. La última vez como el tercer día que se levantó, que tenía que ir a su tercer día de quimioterapia, la segunda quimioterapia, de tratamiento, la segunda quimioterapia, no podía respirar, y yo llamé a todo el mundo suplicándole que viniera, nadie venía, hasta que yo llamé a Ivonne y también me decía, llame una ambulancia, y yo le dije, mire, no tenemos ni siquiera para coger un bus, no tenemos ni para comer, ¿cómo vamos a pagar una ambulancia? Por favor, venga, le suplico, y suplicándome, dejó esperando ahí, llenándome más de angustia, hasta que me dijo, ok, ya arriba, y nos llevó al hospital, en el hospital le hicieron varios exámenes, y el médico Galán dijo que el cáncer le había vuelto, y que lastimosamente el tratamiento no había dado resultado, que tenía todos los pulmones totalmente destrozados, que estaba respirando solamente por un pulmón. Y yo le dije al doctor Galán, yo estoy dispuesta a donarle uno de mis pulmones con tal de salvar a mi esposo. Pero él dijo que ya no podía someterlo en esa situación a una operación, una clase de operación de esa, porque él no resistiría. Después lo llevaron a la habitación y el médico, la enfermera dijo que era prohibido que él caminara, que se bajara de la cama, ni siquiera podía ir al baño, todo debía ser en la cama y había que ayudarlo, pero que no podía hacer ningún esfuerzo. Yo iba a ir a la casa, yo salía para la casa a traerle los objetos personales cuando llegó Gislena y Francine, y yo le repetí que él no podía, y le repetí que tenía sus pulmones destrozados, que estaba respirando por un solo pulmón y no podía moverlo, y que el médico y las enfermeras habían dicho que era prohibido, que ni siquiera para ir al baño. Me dijo que tranquila, me fui para la casa y volví. Cuando yo volví, ellas todas estaban acerca del baño conversando muy tranquilas, y yo escuchaba a mi esposo y yo corro, miro al baño, y mi esposo me hacía con los ojos así, no podía ni siquiera hablar, desesperado, y yo salgo corriendo, gritando por el hospital. Por favor, mi esposo, ayuden a mi esposo, si tú please, de mamá, dice que era una enfermera, viene rápido, a ver qué pasa. Digo que mi esposo, que yo les dije que no lo podía mover, y que mire que lo movieron, y que mi esposo estaba grave. Entonces la enfermera, de ver la situación que estaba mi esposo casi agonizando, y que ellas muy tranquilas ahí, que seguían hablando, le dijo, pero ¿por qué lo movieron? No podía moverse, y ellas salieron muy tranquilas, como si no les importara. La enfermera y mi persona lo metimos otra vez en la cama, la enfermera lo tuvo que controlar, estabilizarlo, y le fue difícil estabilizarlo, tuvo que colocarles oxígeno y medicamentos. En razón de eso, el médico, que había dicho que duraba más o menos 2 o 3 días, 3 semanas de vida, en razón de eso, mi esposo murió al día siguiente.
Al día siguiente que murió mi esposo, su familia, que siempre me ha dicho que me adoraba y que se sentían orgullosos de tenerme dentro de su familia, se fueron amontonando a la entrada de la habitación y me miraban como si estuvieran mirando un gran paquete de mierda ahí. Y nadie me dijo una palabra a mi esposo, hermano, descanse en paz, o Gladys, la acompaño en su dolor, o tranquila, nada. Todos me miraban con qué odio, con qué desprecio, yo no entendía nada, yo no sabía por qué. Francine me dijo que me saliera porque llegó la madre de las dos hijas de Mario con un abrigo rojo escandaloso, como si llegara, era una premier, sonriente y muy contenta. Y Mario me había dicho que no dejara acercar esa manipuladora y mentirosa a su lecho. Entonces yo me acordé lo que me dijo Mario, entonces yo me entré despacio a ver qué pasaba. Y la veo a ella mirando a mi esposo, mira, tú cómo quedaste, mírate, mira tú cómo quedaste, mira tú que nos despreciaste, tú que nos abandonaste, mírate, mira tu final, mira tú cómo terminaste, pero con qué odio, con qué desprecio. Entonces yo le dije que si no estaba contenta de haber puesto las hijas contra Mario porque no lo quería, porque ella las envenenó contra su papá, las puso contra su padre, y que si no estaba contenta de haber estado detrás de los talones de él, destruyéndole todos sus sueños, todos los proyectos que él hacía y hostigándolo por venganza de que la había abandonado. Ella salió, después entró Francine, dijo que las hijas de Mario querían despedirse, entró y Francine se quedó allá y todas las cosas que había hecho Francine, yo entré también para mirar y ve que veo, este es el cuerpo de mi esposo, acá están las dos hijas de Mario y veo a Francine que es que... Y le digo yo, Surcier, arreza Surcier, entonces me eché antes Surcier, arreza. Y todos los hermanos fueron amontonándose, nadie se me acercaba ni a Mario ni a mí. Y uno de los hermanos fue saliendo, yo pensé que el Señor me daba un abrazo, me daba una palabra de reconfort. No, él salió y me marcó con los ojos. Nosotros no familiarizamos con esa colombiana, porque esa colombiana, sale para la menchos que no, esa colombiana, ne pa la menchos que no, esa cultura de esa colombiana, eso no marcha con nuestra cultura, pero con qué odio, con qué desprecio. Y todos se amontonaban y claro, Francine los había puesto contra mí, nadie se atrevía a desobedecer a Francine, nadie se atrevía a decirme nada. Después de eso, la enfermera me llama y me dice que mi sentido pésame, fue la única que me dio sentido pésame, y me dice de que lo siente mucho, pero que ya tengo que llamar la casa funeraria para que venga por el cuerpo de mi esposo. Yo le digo a Francine y a Gislaine, y les informo a ellas y me dicen de que ellas son las administradoras y son las encargadas, pero que como yo soy la esposa de Mario, yo tengo que acompañarlas. Bueno, yo no tenía ninguna experiencia de eso. Francine se adelantó, después Gislena empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas conmigo. Yo no sé para dónde me llevaba, qué era lo que iba a hacer conmigo, pero yo estaba tan triste, porque es como si el mundo se me hubiera destruido, te tumbaba los pies. Y yo dije, si me matan, ¿qué importa? Porque era tanto el dolor que yo sentí, la frustración. Yo dije, si me matan, no importa, por lo menos descanso. Y luego ella recibió una llamada y dice, aló Francine, oui, c'est bon, c'est bon. Y colgó el teléfono, te dice, no Gladys, el rendezvous para la versión funeraria es más tarde, entonces te voy a llevar a la casa y ya vuelvo por ti. Me llevó a la casa muy fría. Ok, ya, no, como si no hubiera pasado nada. Yo entré a la casa y yo decía, ay, Dios mío, que es una pesadilla. Yo miraba como con la esperanza de que saliera mi esposo sonriendo. Aló, mi bella colombiana, ven, mi amor, mi petit fan de amor.
y que todo eso fuera como una pesadilla, pero yo lo buscaba por toda la casa, recorría la casa y solo veía la soledad más horrible sin su presencia. Y ese día volvió Gislena y me llevó a la funeraria. Cuando yo entré allá, yo nunca había ido ahí, no conocía a nadie ahí porque nunca había ido. Y la señora, salió una señora que dijo que se llamaba Luis Jola y me dijo que le siguiera. Me dijo, Gladys, mi simpatía Gladys, suivez-moi. Entonces seguimos con Francine y Gislene, pero ya Francine estaba allá. Entramos a un salón, inmediatamente que yo me senté, me puso un paquete de papeles, firme aquí, firme aquí, firme aquí, firme aquí. En ese momento que yo sentía tanta tristeza y estaba tan estresada y tan angustiada, yo no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué era lo que estaba firmando? Entonces yo no quería firmar. Entonces me dijo, no, tienes que firmar, Gladys, porque tú eres la esposa. O es que tú no eres la esposa, yo sí, yo la esposa. Por eso, tú eres la esposa, tú tienes que firmar. Y yo no quería firmar. Entonces me dijo, el cuñado de Francine, el señor Parentó, trabaja para esta cooperativa funeraria y ya salió a recoger el cuerpo de Mario y ya viene con el cuerpo de Mario en camino. Entonces, si tú no firmas, entonces no nos hacemos cargo de la ceremonia religiosa en el funeral y ya el cuerpo de Mario viene en camino. Como quien dice, usted no quiere firmar, tenga de pronto su muerto. Y yo no quería profanar el cuerpo de mi esposo de un lado a otro porque de ya lo habían profanado y burlado de su cadáver. Entonces yo dije, yo firmo, pero me hace favor porque usted me dice que soy yo la que tengo que firmar. Sí, tú firmas, tú no pagas nada porque es la sucesión que paga. Y Francine y Gislena dijo, sí, la sucesión que paga, tú no pagas nada. Tú firmas porque eres la esposa. Entonces yo le dije, yo voy a firmar, pero usted me da copia de todo. Yo firmé esos papeles y entre los papeles había escondido un formulario de la Regi de Rentas que extrañamente no había sido completado. Entonces yo le dije que yo no lo firmaba porque todo lo había completado, pero eso no lo... No, tú firmas que después yo lo lleno y te doy copia. Yo le dije, no, yo no, de Soleme, yo no siento, pero yo no firmo eso y no lo firmé. Después de que firmé eso, ella me dice, Gladys, ¿tú sabes que de pronto tu matrimonio no es válido? ¿Tú sabes que de pronto Mario nunca se divorció? ¿Tú sabes que de pronto Mario nunca registró el matrimonio? Yo sé que ella decía eso por lo que Francine le había propuesto a Mario, pero lo que no sabía Francine era que Mario me había puesto alerta y me había comentado las intenciones de ella y él me comentó todo para protegerme, para que la otra no fuera a hacernos ninguna jugada sucia. Y yo le dije, si no es válido como dice usted, porque el director del Estado Civil mandó la copia y el acta de nuestro matrimonio. Ah, sí. Entonces se mira, ah, sí. Y se mira, y después... Y después de eso, me dice que mi esposo dejó unos seguros de vida en Air Canadá a mi nombre, pero que esos seguros de vida yo tengo que llevárselos a la señora Jola porque eso es para pagar el funeral. Y que tengo que buscar eso inmediatamente, que fuera a la casa a buscarlo, si no va a más tardar al día siguiente. Entonces yo le dije que me escribiera, ella lo apuntó en una hoja, que después agregó el documento. Apuntó y me pidió todos mis documentos y todos los de Mario. Después de eso me trajeron a la señora Jola. O sea, yo me fui me dio un legajador que supuestamente tenía todos los documentos y yo ese día yo no firmé ninguna factura. Yo firmé varios documentos, pero la factura no se firmó. Y después yo, angustiada sin saber qué era lo que había firmado, qué era lo que me hicieron firmar, busqué la ayuda de un hermano Mariano y me acompañó y le dijo y me acompañó a la oficina de la entrada. Y la señora se puso toda angustiada y sacó un formulario de los que tenían ahí. Mire esto, mire que ya no lo firmó y nerviosa lo rompió. Y después me dijo que entrara a la oficina y cuando entré a la oficina yo la filmé porque yo ya tenía miedo de que me fueran a hacer otra trampa. Y después obligaron al hermano Mariano a firmar una falsa declaración donde decía que él había entrado, que había leído todos los documentos, que me había hecho la traducción de todo y no es verdad. Porque yo tengo el video, yo grabé todo, y ella reconoce, no, es que aquí siempre
firmamos todos los documentos, el cliente solamente viene y firma y nos tiene confianza, pero yo no era cliente, ni la conocía, ni sabía que existía esa cooperativa funeraria. Después de eso, para ocultar lo que habían hecho, yo contraté varios abogados y las administradoras de la asociación del notario los ponían contra mí, y busqué el abogado Oscar Rodríguez, que habla español, y le expliqué todo, inclusive le dije los 2 secretos que me dijo Mario antes de morir, pero el abogado solamente alargó el proceso. Y la señora Luis Jola lo llamó, y viendo que yo había puesto una denuncia contra ella, él aceptó hablar con ella y me citó, y luego a gritos quería obligarme y presionarme a que yo quitara los cargos con ella, que porque era una persona de buena fe, una persona buena, y que a lo mejor las brujas de mis cuñadas me habían obligado a hacer eso. Yo le dije, no, ella se reía de mí y ella tenía placer de hacerme daño. Y aquí los abogados colocaron, yo renuncio a las cenizas de mi esposo y que hagan con ella lo que quieran. Cuando yo le reclamé, me gritaban, no, pero es que renuncio o yo acepto. Yo le dije, si ustedes no me la quieren entregar, insisten en no darme las cenizas, entonces yo acepto, porque yo ya estaba desesperada escuchando gritos y gritos, y escondieron las cenizas para impedirme de orar por mi esposo o visitarlo. Cuando mi esposo se murió, yo debía quedarme en la casa, porque él le había dicho a Francine que yo me quedara en la casa, porque él quería que cuando me pagaran todo lo que me tenía que pagar, yo comprara la casa y me quedara con la casa. Pero el abogado Oscar Rodríguez, que me prometió hacerme incluir en el inventario de la sucesión, que me prometió y me aseguró que tenía experiencia y que me iba a defender bien y que no me iba a cobrar excesivamente, cogió y me hizo salir, me hizo pagar arriendo, viendo que era mi casa y era parte de mi patrimonio familiar, y me hicieron salir en pleno invierno, y yo no tenía nadie que me ayudara. Él sabía que yo no tenía un peso y me obligaron a salir de la casa en pleno invierno, que era mi casa, porque era parte del patrimonio familiar. Y yo también colaboré para pagar las cuotas a mi esposo, yo colaboraba. Yo me sentí obligada a hacer este video porque se me han violado los derechos, se me ha montado una persecución la más horrible, me han discriminado y me han hecho víctima de actos de xenofobia, y me han hecho víctima de actos de maltrato, de crueldad psicológica. Mi salud se ha deteriorado mucho. En este momento todavía siento mucha ansiedad, me han dado ataques de ansiedad, me han dado 2 infartos y he estado con mi salud cada vez más deteriorada. Tengo miedo de vivir sola, por eso vivo como colocatar. Tengo miedo de que mi nombre aparezca en la factura, tengo miedo de cuando veo un carro que no sé quién es. Me siento muy angustiada y he tratado de que se haga justicia, pero yo soy ciudadana canadiense quebecoa, pero parece que a la hora de hacer justicia, el estigma de la inmigrante colombiana impide que la gente actúe, impide que la gente haga algo. Todos parecen ciegos, sordos y mudos, y eso no es justo. Todo lo que le hicieron vivir a mi esposo, cómo le hicieron deteriorar su salud, cómo le hicieron sufrir, cómo profitaban de él, cómo abusaban de él, es imperdonable. Y es imperdonable que yo denuncié en su debido momento pidiendo ayuda por mi esposo para que lo protegieran, para que me ayudaran a salvar la vida, y nadie creyó en mí, solamente porque era una inmigrante colombiana. Y yo no puedo, donde yo vaya, siempre estaré orgullosa de decir que soy canadiense, pero soy también colombiana, soy una ciudadana colombiana. Uno no puede negar sus raíces, ni uno no puede estar perseguido como un animal y que la gente evada la responsabilidad o evada de actuar o hacer valer los respetos simplemente porque es un inmigrante. Eso es imperdonable.